Gracias. Comenzamos orando. Padre, gracias. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Estamos ante tu presencia, Señor, este último día de este año 2023. En unas horas recibiremos el 2024 y este es el momento de predicar tu palabra, pero también es el momento de reconocerte, de glorificarte, de bendecirte, de honrarte y de darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas durante este año. Señor, no solamente te damos gracias por lo que nos agradó, sino también por lo que no nos ha agradado. Y ahora, Señor, te pedimos que hable como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, agradecido de Dios porque ustedes están aquí. Hoy es un día que es especial. Es especial porque Cristo está en nuestras vidas. Es especial porque 364 días hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas y en unas horas estaremos entrando en el año nuevo. Pero ahora es el momento, como ya oré, de predicar la palabra. Quiero comenzar con mi introducción diciendo que la búsqueda de la prosperidad es algo inherente, o sea, inseparable del ser humano. Prosperar es parte de nuestra identidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros nacemos pequeños y en un tiempo prosperamos. ¿Cómo prosperamos? Creciendo, ya no somos pequeños. Antes nos cargaban, ahora nosotros caminamos, antes gateábamos, ahora podemos caminar, después correr y algunos hasta volar. Pero cuando nosotros éramos pequeños no podíamos hablar, no sabíamos hablar, ni siquiera entendíamos. Ahora podemos hablar, entonces hemos prosperado. ¿Cómo nosotros prosperamos? Pues aprendiendo a hablar. Ahora somos personas que podemos comunicarnos como queremos. Así que nosotros hemos sido creados para prosperar. La prosperidad no es mala, la prosperidad es parte de nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos es en busca de la prosperidad. Antes, cuando pequeños, no producíamos nada y si algo producíamos no era bueno. Ahora vivimos produciendo ideas, produciendo en el trabajo, produciendo en la empresa y eso también es prosperidad. Nos capacitamos, hemos ido creciendo, hemos seguido desarrollándonos y eso es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? En definición, la prosperidad tiene que ver con las cosas favorables que nos pasan. La prosperidad, en palabras más claras todavía, es tener éxito en lo que uno emprende. Usted sale para un lugar y lo que usted logre en el trayecto hacia ese lugar, eso es éxito. Porque el éxito, repito, no es solamente llegar a la meta, sino que éxito es lo que usted va llevando con usted, va añadiendo a usted, va añadiendo a lo que tenía en el camino, en el trayecto. Ahora bien, hay ocasiones que la prosperidad de nuestras vidas se ve afectada, se ve bloqueada, se ve interferida. Y muchas veces, no lo vamos a negar, muchas veces ese bloqueo, ese obstáculo en la ruta de la prosperidad de nuestras vidas son por circunstancias adversas, circunstancias exteriores, circunstancias y situaciones ajenas a nosotros. Pero escuche ahora, muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, nuestra prosperidad se ve afectada no por situaciones exteriores, no por causas ajenas a nosotros, sino, escuche bien, por nuestra falta de carácter o, lo que es mejor, por nuestro carácter mal formado. Ese carácter mal formado destroza en nosotros la ruta de la prosperidad. Hoy
estamos a 31 de diciembre. Despedimos este año y recibimos el que viene. Y yo quiero hacerlo estableciendo en nuestras vidas un principio de prosperidad. Es lo que Dios ha puesto en mi mente, lo que decimos en mi corazón. Porque la prosperidad no es mala, ya lo dije, lo establecí. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que nosotros vivamos de prosperidad en prosperidad. Ahora bien, ¿de cuál prosperidad estamos hablando? Así que establezco un principio para que tu vida en este año que termina y en el que comienza sea una vida próspera. El título de nuestro mensaje: el fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. Ese es el título, el fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. El pasaje de hoy se encuentra en Gálatas 5, 22 y 24. Pero como Gálatas 5, 22 y 24 es parte de un hilo de pensamiento, yo voy a leer el hilo completo para poder predicar los dos versículos y que usted entienda nuestro título y nuestro mensaje. El fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. En Gálatas 5.1 comienza el hilo de nuestro mensaje y en Gálatas 5.1 escuche cómo Dios habla a través del apóstol Pablo. Él le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Luego en el 16, siguiendo el hilo de pensamiento, él dice: digo pues, andad en el Espíritu. En el idioma original dice: digo pues, dejarte guiar por el Espíritu o llevar por el Espíritu, dando la imagen de alguien que te toma de la mano y te guía. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados, ahí está la idea de dejarse guiar, dejarse tomar. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verán ustedes más adelante que esa ley de que habla ahí es la ley de la condenación. O sea, no están sujetos ustedes a condenación. En otras palabras, no están sujetos a una derrota en la ruta de la prosperidad. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche bien: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en ese hilo de pensamiento, llegamos a nuestro pasaje central. El Espíritu Santo, una vez más por Pablo, dice ahora: contrario a todo eso, ustedes deben hacer esto para prosperar. ¿Cómo lo dice? Mas el fruto del Espíritu es, escuche bien, amor. Este pasaje deberíamos leerlo y cuando dice amor, hacer una pausa como si hubiera un punto. Ya ustedes verán por qué. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y escucha ahora: contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay condenación. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestro título: el fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. La prosperidad empieza desde siempre dentro de nosotros, empieza, repito, dentro de nosotros, entiéndase, con tu carácter. Veámoslo en el ámbito empresarial. Tú vas a iniciar una empresa y tú quieres prosperar. Pues la prosperidad de tu empresa
ha iniciado dentro de ti, en tu mente. Cuando comienzas a planificar la empresa, en la ruta que tú trazas, ya tú has trazado la prosperidad de tu empresa. Te doy un ejemplo. Si tú calculas que tu empresa necesitas empleados y que ahora le llaman colaboradores, a mí no me gusta el término, pero allá ellos. Yo le dije a un empresario, mira, déjate de cuento, si tú le pagas un sueldo, son tus colaboradores, pero sobre todo son tus empleados. Esos son asuntos de los conceptos modernos de ahora. Colaborador, sí, pero un colaborador que tú le pagas también es tu empleado. Cierro ese paréntesis. Entonces, tú vas a tener empleado. Si tú has determinado que tú vas a tratar bien a tus empleados, que tú vas a velar por el bienestar de ellos, que tú vas a velar para que ellos tengan familia sana, que tú vas a promover el bienestar de tu empleado, ya tú has trazado una ruta para tu empresa. Tu empresa no ha comenzado, pero ya en tu carácter, dentro de ti, tú has trazado una línea, una ruta para la prosperidad. Llevado a nuestro pasaje, ¿cómo se ve eso? En el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, ese versículo, él dice, repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe lo que está diciendo? El apóstol Pablo escribe esta carta porque los Gálatas, vale decir que es la única carta de Pablo que él escribe para más de una iglesia, así que este problema no era solamente de los Gálatas. Y ellos estaban siendo engañados por los religiosos de ese tiempo que les decían, para ser cristiano, para servir a Cristo, también hay que abrazar los conceptos religiosos del judaísmo. Entonces el apóstol le escribe esa carta y ustedes ven en el capítulo 1 que él le reclama y le dice, yo estoy sorprendido, versículo 6 del capítulo 1, de que ustedes, estoy parafraseando, tan rápido se hayan olvidado de la gracia de Cristo siguiendo un evangelio diferente. Y él le aclara, no es que hay otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir la fe que ustedes han puesto en Cristo. Usted me pregunta ahora, ¿y qué tiene que ver eso con su título? El fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. ¿Sabe qué tiene que ver? Que en el capítulo 5, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, tomado de la mano, le escribe a ellos y nos escribe a nosotros para dejarnos saber que la verdadera libertad, o sea, la prosperidad de nuestro interior ya se ha dado en Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dicho en palabras más sencillas, ¿ha visto usted una mejor prosperidad? Una prosperidad más profunda, una prosperidad más especial, que usted ser libre desde dentro, que usted no ser esclavo ni de Satanás, ni de atadura, ni de sus pensamientos, ni de la condenación que todos acarreábamos cuando no estábamos en Cristo. ¿Ha visto usted una mejor prosperidad? De eso es que el apóstol Pablo le está hablando. Entonces, la prosperidad comienza desde dentro. ¿Cómo se ve entonces esa prosperidad que comienza desde dentro? Del versículo 1 entonces conectamos al versículo 16. Escuche cómo se ve. En la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, ese versículo 16, él dice, por esto o por eso, ese por eso es del versículo 1. Recuerde, es un hilo de pensamiento. El 1 ahora, él conecta con el 16 o conecta el 16 con el 1, que es lo que debo decir. Y él dice, por eso, o sea, por lo que dije en el 1, les doy este consejo. Ajá, Pablo, ¿cuál es el consejo? Escuche bien, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Esa es la verdadera prosperidad que comienza desde dentro. ¿Cuál es? Que nos dejemos tomar de la mano, espiritualmente hablando. No es algo físico, no es algo que se puede ver de que andamos
jalado o tomado o asido de la mano de alguien, sino que nuestro interior, nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro espíritu, se deja guiar por el Espíritu. Ese es el consejo del apóstol Pablo para que verdaderamente nosotros vivamos la prosperidad de nuestra libertad en Cristo. Escuche una vez más. Por eso, por lo que dije en el versículo 1, dice él, ahora en el 16 les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe en su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y escuche cómo dice el 17, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de nuestra naturaleza carnal. Los dos se oponen, dice el texto. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. 18. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Yo sé que usted quiere saber de cuál ley él está hablando. Él está hablando de la ley de la condenación. ¿Cómo lo sabemos? Porque escuche cómo el mismo apóstol Pablo habla y escuche lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que en Gálatas 5, cuando él habla de la ley, no solamente se refiere a la ley mosaica, sino que se refiere a la ley de la condenación. La ley que Dios estableció de que todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y ahora él, usando el argumento desde el capítulo 5:1, diciendo, ustedes ya están libres en Cristo, han prosperado, sigan prosperando, manteniéndose unidos a Cristo. ¿Y cómo nos mantenemos unidos a Cristo? Responde él en el 16 diciendo, ustedes se mantienen unidos a Cristo cuando no complacen los deseos perversos de su naturaleza carnal, sino que dejan que el Espíritu Santo los guíe a ustedes. Porque se oponen, el Espíritu se opone a nuestro deseo carnal y viceversa. Y él deja saber en el 18 que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces no estamos sujetos a la ley de condenación. Eso se ve en Romanos 8:1, la ley de la condenación, que dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Entonces el apóstol nos pone más adentro, nos lleva más adentro. Recuerde nuestro título, el fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. Nos lleva más adentro en este pasaje y en el 18 él aclara que, pero si soy guiado por el Espíritu, no está ahí bajo la ley, ya eso ya lo dije. Y entonces en el 19, mire qué cuadro él pinta para que veamos cómo nuestra prosperidad, que comienza en lo interior, que comienza en nuestro carácter, que comienza dentro de nosotros, siempre será así. Antes de que tú veas con tus ojos la prosperidad, ya la prosperidad se ha dado dentro de ti en cualquier área de tu vida. Antes de que sanes esa enfermedad, físicamente tienes que haber sanado espiritualmente. Antes de que tu empresa, llámese empresa familiar, empresa de negocios que tú tengas, empresa de estudios, antes de que tú veas realizado esa empresa prosperada, tiene que prosperar dentro de ti, en tu carácter. Siempre será así. Porque lo espiritual, escuche bien, es lo que marca, es lo que traza, es lo que crea lo físico. No es como nosotros hemos creído. Nosotros primeramente queremos prosperar físicamente y una vez que lo tenemos en la mano de manera tangible, entonces queremos espiritualizar eso, cuando la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Y este pasaje trata de eso. Ustedes son libres en Cristo, esa es su prosperidad. Mantengan esa prosperidad activa. ¿Cómo lo hacemos? Dejándote tomar de la mano y guiado por el Espíritu. Y ahora ustedes verán cómo en el versículo 19 este cuadro se pinta negro, se pinta oscuro, porque el Espíritu Santo en Pablo o a través de Pablo nos deja saber que si no prosperamos en el Espíritu, desde dentro, en el carácter, mire lo que nos va a suceder. Él dice, cito, está muy claro, versículo 19 de Gálatas 5,
que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, escuche bien, estoy leyendo en la palabra de Dios para todo, la PDT, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas. Y escuche lo que dice, y otras cosas parecidas. Ya les advertí, dice él, contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso, escuche cómo está la derrota de la prosperidad manifestada aquí. Los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Hemos tratado como bautistas de analizar este pasaje de muchas maneras para no caer en un punto que para nosotros es central, y es que la salvación no se pierde. Ahora, este pasaje leído a la luz de la Biblia, a la luz del pensamiento del Espíritu, a la luz de la doctrina de la ley de Cristo, de la salvación en Cristo, ¿sabe lo que está diciendo? Que una persona que vive de manera repetida, de manera progresiva, en esta condición, nunca ha sido un convertido y por ende no será parte del reino de Dios. Si usted me hubiese preguntado unos años atrás como bautista, yo hubiese dado otra explicación tratando de evadir el tema, porque la salvación no se pierde. Pero escuche bien, la salvación no se pierde para aquellos que han sido salvados en Cristo. Pero una persona sabe que es salvada en Cristo cuando verdaderamente vive prosperando, dejándose guiar del Espíritu, no satisfaciendo sus propios deseos. Así que un cristiano puede airarse, pero si vive siempre en la ira y haciendo daño, es probable que el Espíritu todavía no esté en él, no esté en ella. Aunque ese no es el tema central, quiero leerlo de nuevo, porque ese pasaje termina diciendo, todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Así que usted se imagina lo tétrico, lo deprimente y lo desastroso que sería para un hombre, una mujer que esté en la iglesia, caminando con Cristo, porque esta carta se le escribe a personas en la iglesia, personas que dicen que ya son cristianos, y que esa persona esté en la iglesia, ha vivido en la iglesia, ha vivido toda su vida o por mucho tiempo diciendo que se va con Cristo, me voy con Él, o cuando yo llegue a su presencia, y que entonces, como una muestra de falta de prosperidad, esa persona muera y se encuentre que nunca tuvo un encuentro con Cristo. ¿Sabe usted, hermano, el desastre que sería? ¿O no ha leído usted la historia? No es una historia, corrijo, es una parábola, es una invención, una fábula inventada para ilustrar una verdad espiritual del rico y Lázaro. ¿No la ha leído usted? Cómo este rico lo tenía todo en la tierra, pero él nunca prosperó. Él acumuló cosas, pero nunca prosperó. Cuando llegó a la presencia de Dios, que todos llegaremos un día para ser juzgados o para ser declarados salvos, ¿qué fue lo que sucedió? Fue a la condenación eterna, porque él nunca prosperó, porque la verdadera prosperidad comienza desde dentro. De manera que el llamado es a que usted entienda que estos versículos nos llaman a nosotros a entender que el fruto del Espíritu es la verdadera prosperidad. Y si quiere que le resuma en menos de un minuto lo que hemos dicho hasta ahora, pues lo hago en este momento. Si ya estás libre en Cristo, mantente libre en Cristo, no vuelva a la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? Querer vivir por tu propia cuenta, por tus propias ideas, por tus propias falacias religiosas, no dejando que el Espíritu Santo te tome de la mano y te guíe. ¿Y cómo yo sé que yo estoy viviendo así? No dejándome guiar del Espíritu, porque estás viviendo en idolatría, en impureza, en descontrol, en brujería, en odio, en discordia, en celo, en rivalidades, en pelea, en divisiones, en borrachera, en parranda y otras cosas parecidas. Quizás está viviendo una vida ensimismado, ensimismada, en ti mismo, en ti misma, donde nada a tu alrededor tiene sentido. El único sentido es el tuyo, cuando lo que debería ser es que el único sentido real es lo que la palabra de Dios dice.
Conozco a alguien en esta iglesia que cuando se le lee algo y suena un poco difícil, esa persona dice, ahí lo dice, esa es la palabra. Si la palabra lo dice, es así. Esa es la actitud correcta de un creyente. Así que tenemos espacio para analizarnos. Mi último punto precisamente es el título del mensaje. El fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. Como un contraste a todo esto, a esa vida apartada del Espíritu, apartada de la guianza del Espíritu, ahora el Espíritu Santo, tomando a Pablo, nos dice, versículo 22, en cambio, o sea, por el contrario, aquella vida sin prosperidad, el Espíritu produce amor. En la Reina Valera dice, más el fruto del Espíritu es amor. En la traducción de la Reina Valera y las demás se han guiado prácticamente de la traducción de la Reina Valera, hay una pequeña diferencia que nos afecta en entender este texto. Porque nosotros creemos al leer este texto, este pasaje de Gálatas 5:22 en adelante, que el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo va a producir el amor. Y después del amor producirá el gozo. Y después del gozo producirá la paciencia. Y después producirá la benignidad. Y después vendrá la bondad. Y después la fe. Quiero decirle que no es así. El único fruto que produce el Espíritu Santo en usted y en mí como creyentes en Cristo es uno solo, es el amor. Por eso el texto dice más, el fruto del Espíritu es amor. Debería haber un punto y seguido para dejarnos saber todo lo demás. ¿Cómo lo sabemos? El Espíritu Santo no produce el gozo en ti. El gozo es un resultado, escucha bien, de un hombre, una mujer que ha recibido el amor de Dios, está viviendo en el amor de Dios, está amando a Dios por encima de todas las cosas. Y eso en su carácter, en su interior, le produce gozo. De manera que el gozo es un resultado del amor de Dios desarrollado en nosotros. Ah, no, pero el Espíritu Santo va a producir paciencia en mí. Sigue orando por paciencia si tú crees que el Espíritu Santo lo va a producir. ¿Sabe cómo se produce la paciencia? A través del fuego de las pruebas. Somos probados, somos puestos contra la pared, muchas veces entre la espada y la pared, literalmente en el mundo espiritual. Y entonces, como nosotros, escuche bien, estamos viviendo el fruto del Espíritu, que es el amor, lloramos, gemimos, pero le decimos al Señor, me basta tu gracia, estoy siendo probado, no tengo la paciencia, pero me basta tu gracia, y eso produce paciencia en nosotros. Si usted no lo cree, pregúntele al apóstol Pablo que en 2 Corintios 12 él ora porque está enfermo, está golpeado, está lastimado y él ora y ora, pero el amor de Dios se manifiesta en él, se desarrolla en él el fruto del Espíritu, la verdadera prosperidad. Y él entonces dice, aunque yo no tengo, voy a parafrasearlo, no tengo la paciencia para seguir en esta situación porque estoy enfermo y quiero ser sanado, pero me basta tu gracia, Señor. Me glorío en tu gracia y me glorío en la debilidad, no en lo que yo quiero. De manera que lo que dice aquí es que por el contrario, repito, el Espíritu Santo produce su fruto y el fruto es el amor. Si usted quiere, más adelante, no ahora, le invito a que usted vaya a Juan 15 y vea cómo el verdadero fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesucristo, para darnos ver que el fruto del Espíritu es el amor. Entonces, lo repito una vez más, cuando el amor de Dios se está desarrollando en nuestras vidas, resultado de que el Espíritu Santo nos ha tomado de la mano, nos hemos dejado tomar de la mano espiritualmente en nuestra mente y somos guiados por la palabra de Dios, entonces se manifiestan todos estos resultados del fruto. Bendito el nombre del Señor que nosotros necesitamos para vivir nuestra prosperidad, que son, como dice aquí, la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza.
y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe lo que está diciendo? Que contra esos resultantes del fruto del Espíritu no hay condenación. Romanos 8:1. Quiero concluir entonces dejándoles saber en la aplicación final, porque ya he aplicado mientras predico, que este pasaje nos da unas palabras terminales, son unas palabras concluyentes. Y con esas palabras concluyentes quiero entrar a mi conclusión y a la invitación de que celebremos la despedida de año. Recibamos el año que viene por lo menos en nuestra mente, porque todavía faltan horas para que llegue el año nuevo. Pero hagámoslo consciente de que el fruto del Espíritu es la verdadera prosperidad. ¿Cómo nos cierra este pasaje? Escuche bien, versículo 24. En la Reina Valera del 60 dice, pero los que son de Cristo, y ese pero hace la diferencia porque es un contraste. Es como si dijera ahora, hermano escucha, hermana escucha, amigo escucha lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de su palabra. Es como si dijera, todo lo que yo he dicho en el capítulo 5, versículo 1, de que se mantengan en la libertad. En el 16, de que se dejen tomar de la mano y llevar por el Espíritu. En el 19, de que las obras manifiestas de la carne, o sea, de tu naturaleza pecaminosa, son envidia, celo, borrachera, todo eso. Y de que el fruto del Espíritu es el amor, y resultado del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la templanza. Todo eso que yo he dicho se encierra en esto, mis queridos lectores, dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu. ¿Cómo se cierra? Pero los que son de Cristo, versículo 24 de Gálatas 5, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la PDT cierra diciendo, dice de esta manera, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Si usted no entiende qué es lo que él está diciendo, en el mismo Gálatas, en el mismo libro de Gálatas, el apóstol Pablo explica qué es lo que él está diciendo. Él dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. Escuche ahora, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó, ahí está el amor, y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Conclusión, el fruto del Espíritu es la verdadera prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad comienza dentro de usted, no fuera. Y si usted despide este año deseando, anhelando, orando por el fruto del Espíritu, usted entonces recibirá el año y vivirá el año de esa forma si se mantiene en la actitud final de que ha crucificado sus pasiones y deseos. Dicho en otras palabras, el carácter nuestro pecaminoso lo crucificamos con Cristo y nos despertamos nuestro carácter espiritual, nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, para que el Señor desarrolle el fruto de Él en nosotros, el amor a Él y el amor al prójimo y el amor a su obra y el amor por lo bueno, el amor por la verdad. Y entonces todos esos demás resultados del fruto lo veremos y así seremos prósperos, no solamente dentro, sino también fuera. Padre, gracias.